Te explicaré por qué estás aquí. Es momento de elegir. Si eres cinéfilo y has visto Matrix, es posible que recuerdes que cuando Morfeo en la película le ofrece a Neo las píldoras, si por un casual no las has visto, quizás es el momento de darte la oportunidad. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Morfeo le ofrece a Neo 2 píldoras. Una píldora roja es la que lo sacaría de Matrix, y una píldora azul es la que lo haría permanecer. Neo se ve ante el momento más importante de su vida, en el que tuvo que elegir. El resultado lo conocemos. Neo elige la roja. Me gustaría recordar un detalle de que el color rojo, en psicología del color, es un color que transmite lucha, batalla, rebeldía, energía. Por ese recuerdo de que el rojo es el color que tiene la sangre. Y ya sabemos la sangre con qué se asocia. De esta manera, en este caso, se asocia el color rojo a la píldora del camino bueno, por decirlo de una manera simple. Y este camino es el bueno porque, en este caso, significa rebelión contra el sistema que Neo percibe como falso. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. ¿Y quién no querría rebelarse contra lo que es falso? Por supuesto, si todos tuviéramos oportunidad de elegir, de hecho todos los días la tenemos, ¿no? Nos queremos rebelar contra aquello que nos huele raro, ¿no? Que nos huele a y me la están intentando colar. Sin embargo, en su historia, Neo percibe como falso el mundo en el que vive y es por eso que no elige el azul, que sería quedarse en él. Nosotros, generalmente en nuestra vida, operamos diferente a como razona Neo. Tenemos la misma voluntad de rebelión, como él, porque es algo muy humano, está bien, pero la diferencia con respecto a él es lo que creemos que es falso. El mundo que habitualmente, fruto de una confusión fuertemente instaurada por la religión y otras instituciones, terminamos tomando como falso el mundo espiritual y lo que damos por sentado es el mundo material. La religión inculcada por la fuerza en muchas ocasiones ha creado los mayores ateos. Entonces, en definitiva, como humanos que somos, lo que hacemos habitualmente todos los días con nuestras decisiones suele ser rebelarnos contra lo que percibimos como falso. Es decir, elegimos la roja y aplicamos la búsqueda constante en el exterior. Lo que no entendemos es que lo que tendríamos que hacer es elegir la azul para poder salir. Y ahora podrás preguntarme, ¿buscar en el interior es salir? Suena raro, ¿no? Parece mentira que la salida sea buscar adentro. Pero recordando el principio hermético que hemos visto antes, de cómo es adentro, es afuera, nuestra realidad externa es siempre acorde a lo que hay en nuestro interior. Para salir de esta Matrix que nos rodee, nuestra Matrix personal, las Matrix van por capas. Primero tenemos una primera Matrix, se podría considerar el seno materno, ¿no? Paterno, la familia más cercana, padre-madre. Después, esa es como nuestra primera Matrix cuando nacemos. Después tenemos el resto de la familia más cercana, el resto de la familia lejana, tenemos el país y luego ya así en capas, las instituciones de ese país, las instituciones más elevadas, etcétera, etcétera. La palabra matriz viene del latín matrix y se relaciona con el útero de las mujeres. La matriz o útero es aquello que nos da el ambiente que nos contiene para hacer lo que hemos venido a hacer. La palabra matrix viene de mater, que es la madre. La palabra patrón procede del latín patro, patronis o patron, que a su vez viene de pater, el padre. El patrón es el que nos indica por dónde ir, es el que nos indica dónde está el camino a seguir para completar nuestros procesos dentro de la Matrix. Lo que constituye en nuestro universo un primer patrón es la primera forma geométrica, el triángulo. La Trinidad nace de la dualidad y la dualidad nace de la unidad. El triángulo tiene ancho y alto, pero al añadirle la profundidad alcanza la tercera dimensión. Si analizamos los patrones geométricos, podemos ver cómo se desarrolla toda la geometría del universo. Si el patrón básico lo juntamos infinitamente, estos patrones acaban conformando una esfera perfecta. Si miramos a nivel micro, los seres en nuestras pequeñas unidades somos esféricos, por ejemplo, la célula. Si miramos a nivel macro, los seres conscientes que habitan el macrocosmos, planetas y estrellas, son esféricos también. Ahora que sabes de la construcción de la Matrix universal, se entiende por qué las matemáticas y la geometría es solo la decodificación de la construcción universal, de la arquitectura universal. Pero bueno, regresemos a hablar de la Matrix a nivel social. Según iba diciendo anteriormente, ahora se habrá entendido que en realidad no hay una sola Matrix y hay tantas Matrix como pequeñas construcciones sociales a nuestro alrededor. Al igual que el origen del universo, toda Matrix social comienza en la unidad, comenzando con uno mismo desde nuestro sistema de creencias individual. Esta Matrix, este tejido, se va construyendo y amplificando hacia arriba hacia nuestros padres. Es cierto que cuando uno nace, la Matrix propia es la que nos heredan nuestros
cuidadores. Sin embargo, esta Matrix heredada puede cambiar si encontramos que no nos agrada, cambiándola a nosotros mismos o permitiendo que otras personas nos influencien con su visión para modificar nuestro pequeño constructo social. Cuando ya somos mayores, ya tenemos algo más de poder sobre la Matrix del seno de nuestra familia directa. Es entonces cuando nuestro sistema de creencias puede seguir siendo el mismo que heredamos o cambiarlo. Sea como fuere, llegada la adultez, comenzamos a interferir favorablemente o desfavorablemente a escala de la pequeña Matrix. También interferimos en esta escala siendo nosotros mismos progenitores y cuidadores de otras personas más jóvenes. Es decir, al igual que nosotros tenemos padres, nosotros también somos padres, progenitores y cuidadores de otras personas. Esta Matrix se va amplificando y haciendo más grande cuando pasamos por la familia cercana, después la lejana, después el pueblo, ciudad donde vivimos, el país, las instituciones, etc. Se puede entender que hay una pequeña matriz dentro de otra matriz porque te sonará que en tu propia familia siempre hay una persona que tiene como la postura de patrón o matriarca, pero que al final tiene como la postura de poder y suele ser la persona a la que se le pide consejo o con la que da directrices cuando toca. Pero esta misma persona también es una persona que coexiste en una familia más grande y esta familia más grande coexiste en una ciudad, esta ciudad coexiste dentro de un país y este país coexiste bajo las reglas de otras personas. De todo esto podemos deducir que no existe ninguna matrix social sin primero existir la unidad, el individuo. No existe ninguna matrix que se sostenga sin la participación de sus individuos. No existe una matrix superpoderosa que pueda someternos, a no ser que seamos nosotros quienes se dejen someter. ¿Cómo se da el sometimiento? Verás, el sometimiento de cada uno de nosotros comienza en nuestro interior, con el sometimiento que nosotros permitimos. Este sometimiento no es ni más ni menos que el sometimiento de nuestra alma llevado a cabo por nuestro ego. Recordemos que una buena definición del ego es, según Hawkins, hábitos de pensamiento no examinados. Pero el pensamiento es también parte de una cadena que hacia un lado se convierte en creencia y hacia el otro se convierte en acción. Esto lo vimos en episodios anteriores. La frase "el sometimiento de nuestra alma es llevado a cabo por nuestro ego" se puede explicar de otra manera. Cada vez que nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones provienen directamente de los niveles más bajos del ego y no son sometidos a examen, es decir, estar dormido, esto es lo que significa estar dormido. Pues cada vez que esto ocurre, nosotros mismos estamos sometiendo el alma al ego. Aunque todavía no hemos entrado mucho en detalle, me gustaría que recordáramos por encima cuáles son los niveles de conciencia según Hawkins y, en concreto, aquellos que calibran por debajo del coraje, los niveles inferiores de la conciencia. Estos son vergüenza, culpa u odio. La culpa y el odio están en el mismo nivel debido a que la culpa no es más que una forma de odio, ya sea hacia los demás o hacia nosotros mismos. Por encima del nivel de la culpa está la apatía, a continuación está la pena o sufrimiento, a continuación viene el miedo o temor, a continuación viene el deseo o la ambición, después la ira y finalmente el orgullo. Conforme uno calibra más hacia abajo, los niveles de energía álmicos se ven más tapados, como si se tratara de la sangre tratando de circular por arterias tapadas. De esta manera, estamos mucho más sometidos al ego. Eso significa que no es que la energía del alma baje cuando calibramos bajo, sino que somos nosotros los que impedimos que llegue a nosotros. Esta falta de llegada de energía se manifiesta de varias maneras en la materia, y una de las más visibles es que en esos momentos tenemos más tendencia a padecer de distrés, que es el estrés que consideramos dañino y perjudicial para nuestra salud, en lugar de eustrés, que es el estrés que se considera beneficioso para mantener un nivel de trabajo activo y productividad altos. Como consecuencia, aparece la enfermedad, que es a su vez causa de más estrés. Es así como entramos en el bucle de la enfermedad tanto física como mental. En esos niveles estamos más expuestos a enfermedades, tanto a contagiarnos como a crearlas en nuestro cuerpo mediante la expresión de nuestros genes activados por los hábitos de pensamiento no examinados o ego. Quien se pregunte por qué en esos niveles de calibración estamos más expuestos a contraer enfermedades contagiosas es por el mismo motivo que realmente el frío no tiene potencial de enfermarnos como tal, pero el frío sí actúa como un estresor extra si no estás acostumbrado. Tu cuerpo se encontrará sobrecargado y caerá enfermo con más facilidad. Es por este motivo que las personas que se entrenan para tolerar el frío consiguen evitar enfermarse cuando las temperaturas bajan. Estas personas lo logran a través de
del entrenamiento, obligándose a salir de vez en cuando de su zona de confort. De la misma manera, nosotros podemos educar a nuestro cuerpo a soportar los niveles de calibración bajos, pero el entrenamiento que debes hacer para soportarlo es el mismo entrenamiento que se debe atravesar hasta dominar al ego. Volviendo al tema, en los momentos de calibración bajos, así como estamos en situación de vulnerabilidad ante cualquier enfermedad, también estamos muchísimo más expuestos a la información que consumimos. Si hiciéramos una pirámide que represente la importancia de la salud mental en la salud global del cuerpo, la salud mental estaría en toda la base, y es lo que nos permite paliar el consumo de alimentos muy industriales, es lo que nos ayuda a sobrellevar el sedentarismo de las sociedades modernas y a tolerar el abuso de sustancias tóxicas. Sin la salud mental, la mesa no se sostiene y toda la mesa se cae. De todo esto podemos concluir que si en todos los momentos de nuestra vida en realidad deberíamos ser cautelosos con la información que consumimos, porque la información es la que tiene el potencial de construir o destruir nuestra salud mental, pues imagínate en los momentos de calibración bajos. Es por eso que los momentos de calibración bajos son los momentos críticos que nos invitan a la introspección con urgencia, dejar de atender todo el mundo externo, escuchar nuestra voz interna, haciendo nuestro máximo esfuerzo por apartar la voz del ego y escuchando la voz del alma. Vale, ahora imagínate que en los momentos de calibración bajos, en lugar de ausentarte para reclamar tu espacio para la introspección, te dedicas a hablar con todo el mundo y sobre todo con gente que no se dedica a hacer introspección, sino más bien a repetir como una cotorra todo lo que ven en la tele. También dedicas largos ratos a ver tú la tele o a ver las redes sociales, donde tampoco abundan las personas que hagan introspección, meditación o llámalo como quieras. ¿Qué crees que te ocurre? ¿Se te eleva la vibración? ¿O te afianzan la vibración baja que ya tienes? ¿O incluso te la bajan más? Seguramente ya tienes la respuesta, es obvio que se baja. Al bajarse esta vibración, lo que ocurre es que tal vez una primera ocasión que escuchaste una noticia terrorífica, no supiste reaccionar. Pero esa noticia fue calándote hasta los huesos y ahora cada vez que la escuchas, o incluso escuchas una noticia peor que la otra, ya tienes todo el miedo en el cuerpo. El miedo invade a cada uno de nosotros y es así como entonces nos resulta más fácil odiar a todos, criticar a todos, vivir resentidos con todos, querer externalizar culpas, etc. ¿Te suena? Me gustaría matizar que una persona que está anclada en un nivel superior de conciencia no se considera a sí mismo una persona que no tenga miedo. Solo intentaba ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Ni tampoco se considera una persona inalterable por el miedo. Pero tú no tienes miedo a nada. Hoy lo he tenido. Solo se considera capaz de lidiar con el miedo cuando haga falta, porque sabe lo mucho que ha entrenado para dominar su ego. Sentir miedo es natural. El que dice no sentir miedo es como si tuviera algo atrofiado. Hay un principio que extraigo del libro Trascender los niveles de conciencia de David Hawkins, en concreto en la página en la que se habla de la noche oscura del alma. Ahí dice: paradójicamente, la noche oscura del alma a menudo es un signo de progreso espiritual significativo, porque en realidad no es el alma, el yo superior, sino el ego, el que está en la oscuridad. Se puede obtener cierto confort recordando el principio espiritual de que uno solo puede ascender tanto como ha descendido, y que Jesucristo sudó sangre en Getsemaní, o que Buda sintió que sus huesos crujían cuando fue atacado por los demonios. Con esto es como os quiero recordar que el entrenamiento para soportar el miedo no se trata de volvernos insensibles. Tampoco se trata de exponernos al miedo por gusto o por afición. Me río en la cara del peligro. ¡Ja, ja, ja, ja! La sensibilidad es nuestra fortuna, es lo que nos permite percibir lo imperceptible a simple vista. Se trata de saber gestionarlo, cambiarlo y transmutarlo cada vez que sea necesario. Hay muchas personas que se congratulan de no sentir miedo y por otro lado hay muchas personas ocultando que sienten miedo. El miedo está ahí, no hay que huirle. Tenerle miedo al miedo ya es rizar el rizo. Por lo tanto, ni se trata de insensibilizarse, ni se trata de alimentarlo en exceso, ni se trata tampoco de huirle al miedo. Tienes que mirar al miedo como lo que es, a la cara, con coraje. La palabra coraje viene de corazón, porque la palabra coraje deriva de cor, corazón en latín. Tener coraje es sinónimo de tener valor, es decir, echar el corazón por delante. Si te fijas, el chakra corazón es el chakra que está justo en la mitad de nuestro cuerpo físico. Siempre que tengas miedo, no luches contra el miedo. Conecta con tu corazón mediante la introspección. No es lo mismo sentir miedo a sucumbir al miedo. La garantía número 1 para acabar sucumbiendo al miedo es alimentándolo con mensajes de miedo o luchando contra él con rabia, con ira, con orgullo o con ambición de dominio sobre aquellos que nos dan miedo. Por lo tanto, si quieres ganar la batalla a la oscuridad, has de saber, querida alma de luz, que los que elegimos el camino de la luz sabemos que en realidad no hay tal batalla.
No se trata de luchar, porque en caso de haber una lucha, es dentro de cada uno de nosotros. La supuesta lucha se trata de mirar hacia adentro y hablar con nuestro interior cada vez que sea necesario. Has de saber que por mucho que uno haya elegido antes de densificar, es decir, encarnar en la materia, en la tercera dimensión, por mucho que ya hayas elegido un camino, ya sea de luz o de oscuridad, en el proceso de vida estás reeligiendo en cada instante. No hace falta ser maléfico para servirle a la oscuridad. Servimos a la oscuridad cada vez que jugamos con sus mismas herramientas. Las herramientas de la oscuridad son siempre las mismas: ambición, de dominio de unos sobre otros, odios, culpas, miedos, iras, etc. Estos que tienen el ansia de dominio logran convencer a los más desentrenados que es normal vivir en la culpa y que sentir vergüenza es de ser buena persona. Así es como se construye una Matrix totalmente disarmónica, y eso es todo. Bueno, y ya que me he metido de lleno en etimología, me gustaría recordar también el significado de la palabra diablo. Esta palabra viene del griego y más que tener que ver con algo maligno, en realidad tiene que ver con calumniador. Expresa la idea de echar mentiras o de echar unas personas unas contra otras. Divide y vencerás. Crea confusión y vencerás. Dime tú si esta materia disarmónica no se convirtió exactamente en eso. Te dejo todo esto sobre la mesa para que lo medites con calma. Hermanos de luz, a los que eligen el camino de la oscuridad, no podemos odiarlos ni pelear contra ellos, tampoco sucumbir al miedo, porque eso sería ser como ellos. No es porque pretenda defender a nadie, sino más bien por nosotros no caer en lo mismo. Recordad que a qué le servimos está solo a una fina línea de separación. Está en nuestras manos si elegimos servirle a la luz o a la oscuridad. ¿De qué depende? Solo depende de si cuando tenemos opción, que es todos los días, cada minuto y cada segundo, si elegimos rendirnos a la fe y al poder interno o elegimos combatir por la fuerza con nuestras manos y el criterio de nuestro ego. Ser un ser de luz no significa que no tengas un ego. Ser un ser de luz significa que estás dispuesto a diluir los niveles más bajos de tu ego, es decir, rendirte a la fe, doblegar el ego a la fe y permitirte escuchar la voz de tu alma. Ya has visto con todo esto que el problema nunca fue que existiera el concepto Matrix, puesto que, si nosotros fuéramos peces, la Matrix es el agua. Siempre nos movemos en un medio. El problema real es cómo está constituida la Matrix social actual con respecto a la Matrix original universal. Es una Matrix social que está totalmente disarmónica con respecto a la Matrix universal, como si se tratara de una gota de aceite en el agua. El viaje interior necesario para aprender a no sucumbir a esta falta de armonía, es decir, para aprender a no sucumbir a la lucha de egos colectivos oscuros de baja calibración, está reservado a unos pocos. No porque no puedan elegirlo todos. Todos son libres de elegirlo, si así lo desean, pero solo unos pocos tendrán el coraje de entrar en su interior y evitar sucumbir al caos externo. No hay tal lucha, no intentes embarcarte en una lucha que no hay. No tenemos que salir y romper una cúpula para salir de una supuesta Matrix. La lucha es en nuestro interior. No intentes doblarla, no hay cuchara. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son las primeras preguntas para entrar en el viaje interno. En tu maleta deberás llevar solo coraje y paciencia, porque el coraje será tu luz en la oscuridad y la paciencia te permitirá aguantar el viaje hasta el final. Hermanos de luz, debemos recordar que no podemos arrastrar a nadie donde no quiere ir. No podemos arrastrar a nadie donde no quiere ir. Por lo que las personas que no elijan este camino es que ha de ser así. Siempre debemos respetar el libre albedrío.
Todo ser que utilice el nombre de la luz para presionar, engañar a otras personas y llevarlos por un supuesto camino de luz, en realidad no estaría más que sirviendo a la oscuridad. Solo podemos avivar la llama de los que ya han elegido previamente prender su chispa. Todo ser que se considere de luz honra este principio. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, me gustaría que en un comentario pusieras un emoji con una llamita si tú has elegido ya el camino de la luz. Me gustaría terminar con estas dos frases. La luz debe venir del interior. No puedes pedir a la oscuridad que se vaya. Debes encender tu propia luz. La iluminación es cuando la gota se da cuenta que es océano. Si quisiéramos empezar de una manera prudente a cambiar nuestra vida, empezaríamos por nuestra pequeña Matrix. Para salir de esta Matrix, lo que hay que hacer es, obviamente, cambiar la realidad externa. Pero para cambiar la realidad externa, lo que debes hacer es cambiar lo que hay adentro. Algunas personas podrán decir ante esto, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo puedo cambiar mi pequeña Matrix si yo cambio lo que hay adentro? Pues sí, si nos relajamos un poco y dejamos la ambición a un lado, vamos viendo que pequeños logros día tras día construyen un gran éxito. Veríamos que al nosotros hacer esa limpieza de la casa mental y empezar a calibrar emociones mucho más elevadas, nos daríamos cuenta que de repente empieza a haber mucho movimiento energético en tu vida. ¿Y esto en qué se traduce? En la materia. Se traduce en la gente te nota distinto, te observan distinto, te perciben distinto, es posible que hasta ganes respeto, es posible que hasta de repente te pidan consejo. Habrá personas que no te soporten justo ahora que has cambiado. Hay personas que simplemente no les vas a agradar porque tu luz irrita a sus demonios internos. Entonces cuando tú cambias para bien, no siempre todo el mundo alrededor de repente te va a poner una alfombra roja, no. Va a haber personas que de hecho se van a irritar el triple y esas personas de repente puede que se vayan, dejen de hablar contigo, no te toleren, de repente te empiecen a herir, lo cual te expulsará a ti porque lógicamente tú tendrás que proteger tu integridad física. Y si te ha pasado esto, comprendo que después te sientas derrotada y llores, pero si dejas el apego a esa persona a un lado te darás cuenta que después estás mucho mejor y que todo eso que pasó era perfecto como fue. Entonces, de repente, al hacer nosotros nuestro cambio interno, toda nuestra pequeña Matrix alrededor se reestructura y al final las personas que se irritan con nuestra luz, ellas solas se alejan. De repente empiezas a ser un repelente para toda la energía negativa, cuanto tú más brillas por dentro. Y así, con un pequeño logro en un día, sumado por todos los días de un mes y todos los meses de un año, tu vida empieza a mutar completamente. Sé que muchos de nosotros en algún punto hemos querido que todo ocurriera como mágico así, pero cuando dejamos la ambición a un lado y maduramos esa parte del pensamiento, te das cuenta que, wow, esos logros suman muchísimo, muchísimo. Entonces, así es como funciona.